de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Aleluya, dando gloria a Dios porque Dios es bueno. Y quiero hablar bajo el tema en esta hora, detrás de la escena, segunda parte. Amén. Detrás de la escena, segunda parte. Cuando Dios prepara cosas que nosotros no vemos. Amén. Hay situaciones en la vida, y la mayoría de ellas, Dios ha estado detrás de la escena, trabajando. Cuando hablamos detrás de la escena, hablamos que las cosas que vemos a veces son el fruto de lo que se ha preparado, de lo que se ha hecho antes, de lo que se ha ensayado, quizás organizado todo para que se pueda ver algo. Pues quiero decirle que Dios, el arquitecto de todo, es el especialista en trabajar detrás de la escena, trabajando allí donde a veces no lo vemos ni lo oímos, como dice acá, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido tampoco de corazón de hombre, no son cosas humanas. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ya dijimos que todos nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios prepara cosas para los que le aman. Y esas cosas que Él prepara, es muy probable que no las veamos y que tampoco las escuchemos. Y mire que las cosas de Dios son así. A veces nosotros decimos, Dios no me ha dicho nada, ¿será que no está conmigo? ¿Será que no me acompaña? ¿O será que no tiene propósitos? Sí. Solo que hay cosas que Él hace que no necesariamente tiene que decirlas. Hay cosas que Dios hace que no necesariamente tiene que mostrarlas, que las veamos. Hay cosas que Dios hace de repente, instantáneas, milagros increíbles. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por ser Dios, Él puede en un instante, hermano, hacer las cosas más increíbles que podamos creer. La Biblia nos da ejemplos de cómo Dios tiene el control de todas las cosas, y Él está siempre tras escena trabajando, aunque no le veamos, aunque no le podamos oír. Él está ahí trabajando. Él siempre ha estado allí trabajando y haciendo cosas, obrando en maneras que nosotros no conocemos, no sabemos. A veces, hermano, aún en peligros Él nos ha guardado, y a veces la gente dice, uy, qué persona tan suertuda, qué hombre tan de buenas, qué mujer tan de buenas. Pero resulta que eso no está a la suerte, al azar. No, eso se llama propósito de Dios, que está trabajando, que está ahí tras escena, obrando y haciendo cosas que nosotros no vemos. Y el hecho de que no veamos no quiere decir que Dios no está trabajando. Dios está trabajando. Él dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Él siempre está trabajando. Y a veces hay situaciones en que tendremos que enfrentar a veces momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles Dios está trabajando. Él está ahí. Y a veces nosotros quisiéramos que todos nuestros caminos fueran bendición, pero la Biblia también nos dice que a veces pasamos por caminos de sombra de muerte. Y son caminos que nadie quisiera pasar. Son situaciones que nadie quisiera enfrentar. Pero lo bueno es que Dios está ahí también, guardando, cuidando. Y todo gira, si amamos a Dios, todo gira en torno a su voluntad. Y hay cosas, hermano, que son tan increíbles a veces que no entendemos, pero resulta que Dios está trabajando. Él está tras la escena moviendo todo para que nosotros, hermano, estemos en bendición. Cosas que no sabemos cómo es que Dios está obrando. Le quiero hablar de 3 jóvenes, quizás que usted ha oído hablar de ellos. Estos jóvenes que se encuentran allí en el libro de Daniel capítulo 3, y la Biblia nos habla acerca de ellos.
Sus nombres eran Misael, Ananías y Azarías. Eran sus nombres hebreos, conocidos también en el ámbito babilónico como Sadrach, Mesac y Abednego. Fueron nombres que fueron puestos por el rey. Pero mire que estos muchachos, que eran príncipes del pueblo, Dios estaba trabajando y preparando una cobertura para ellos, para glorificarse Dios en esas vidas. Y uno pensaría que a veces el hacer bien las cosas en la vida quizás no lo llevaría a situaciones difíciles. Y quiero decirle que las situaciones difíciles todos tenemos que enfrentarlas. Son parte de nuestra naturaleza. Y a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué le pasan malas cosas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala? Hasta hay un libro que tiene ese título. Sí, la gente se pregunta y lo leen y no entienden. Y es que la Biblia es clara hablando acerca de la naturaleza del hombre. Y el hombre por naturaleza, por haber pecado Adán y Eva, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todos traemos consecuencias de ese pecado. Lo bueno es que Cristo en la cruz nos quitó ese pecado y hay consecuencias de ese pecado, pero en Cristo nosotros podemos superarlas, podemos pasar, sabemos que tenemos la victoria, estamos seguros que tenemos la victoria. Y allí es donde nosotros debemos tener esa fe y creer que si el Señor está con nosotros, vamos seguros, vamos a alcanzar lo bueno de Dios. Ahora, estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por una situación difícil. Ellos empezaron su vida viviendo para Dios, guardándose para Dios. Es más, en el capítulo 1 de Daniel nos habla que ellos hicieron una propuesta en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Fueron escogidos para estar delante del rey. Pero estos tres muchachos junto a Daniel hicieron un propósito en su corazón de no contaminarse. Y mire que cuando hay propósito delante de Dios de no contaminarnos, ¿por qué? Porque este mundo está contaminado. Y si usted hace propósito de no contaminarse, Dios lo va a honrar. Y en el culto anterior hablamos de la honra y que Dios honra a los que le honran, pero aquí este ejemplo también nos sigue hablando de lo mismo. Y es que cuando nosotros proponemos en nuestro corazón agradar a Dios y honrar a Dios, Dios se encargará de honrarnos también. Y que su gracia estará con nosotros porque Él está detrás de la escena trabajando a nuestro favor, obrando de manera especial. Aún hasta ángeles Dios ha enviado, hermano, para que guarden nuestra vida. Cosas que nosotros ni siquiera hemos visto y Dios las ha hecho. ¿Cuántos ejemplos, hermano, de situaciones en las cuales Dios ha guardado personas, a nosotros mismos, de cuántos peligros no nos ha guardado y quizás no hemos visto un ángel, no hemos visto la mano de Dios ahí, pero sabemos que Dios sí ha estado ahí. Sabemos que Dios se ha glorificado, que algo, hermano, ha hecho Dios a nuestro favor y que Dios es fiel. Pero para eso necesitamos nosotros también, como estos jóvenes, proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Este mundo en todas sus esferas se encuentra contaminado. En todo, hermano, en todo está contaminado. Si usted propone en su corazón no contaminarse con todo eso, Dios se va a encargar de honrarlo y de respaldarlo en su decisión de no contaminarse. Ellos toman la decisión
de no contaminarse con la comida del rey. Los banquetes que hacían los reyes contenían mucha carne. Y la decisión que toman estos muchachos es cambiar la carne por las legumbres, ¿verdad? Y uno, si esa historia la pasara este tiempo y le preguntaron a los muchachos, cambian las legumbres por la carne, ¿verdad? Es al contrario, no quieren legumbres, la ensaladita, nada de eso, hermano, como que agrada, y prefieren lo contrario. Pero Sadrach, Mesad, Abednego y Daniel, llamado Belsasar, que fue el nombre babilónico que le colocaron también, ellos hicieron esa propuesta y querían estar mejor delante del rey. Hicieron una propuesta y probaron por 10 días, porque el eunuco encargado de ellos no quería quedar mal delante del rey y que una dieta de legumbres pudiera hacerles ver mejor. Pero mire que esa propuesta en el corazón de ellos, esto agradó a Dios. Y dice que Daniel, capítulo 1, verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero además de eso, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tenía claro que quería agradar a Dios, que no quería contaminarse con las cosas del mundo. Y eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Esa fue nuestra decisión de fe, de creerle a Él, de no contaminarnos con lo que este mundo ofrece. ¿Sabe qué? Todo lo que este mundo ofrece es llamativo a los ojos, es provocativo aún a nuestra carne, pero nosotros decidimos voluntariamente no contaminarnos. Esto debe ser una decisión personal, porque si usted lo hace solo porque no lo vean, llegará el momento en que no habrá quien lo vea y termine contaminándose, aunque siempre hay uno que nos está viendo. Pero cuando nosotros cedemos a la contaminación, pues desagradamos a Dios. Y cuando venga el momento de prueba, es donde se va a saber cómo estamos realmente delante de Dios. Qué bueno aprovechar el tiempo. La Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y estamos en ese tiempo en el cual Dios nos manda a aprovechar bien el tiempo, a que pensemos en nuestra alma, a que pensemos en los propósitos de Dios para con nosotros, en que pensemos en la eternidad, porque a veces nosotros pensamos y los planes nuestros todos están aquí en la tierra. Y es bueno tener planes acá, son necesarios, pero también recuerde que tenemos que hacer planes para la vida eterna. Y esos planes son o cuando el Señor venga por su pueblo, o que el Señor lo mande a recoger antes. Porque a veces nosotros creemos que vamos a durar por los siglos de los siglos aquí en esta tierra. Y resulta que nosotros, hermano, también morimos. Y no solo de una enfermedad. Cualquier cosa puede pasarnos, hermano. Yo he visto gente súper saludable y se mueren, ¿verdad? Y uno dice, porque a veces uno dice, no, es que mejor dicho, con la vida que llevo, para larga vida al rey, y se puede morir de otra cosa. Lo importante no es morirnos, o lo difícil no es eso, sino es cómo estamos preparados para la vida eterna. Si la muerte nos visitara hoy, ¿estamos listos? ¿Sabe usted que se va con el Señor? ¿Sabe usted que no pasa nada? Se puede ir con el Señor y le dice, acá estoy, Señor. Y son
situaciones, hermano, que la muerte puede llegar en un instante. Yo recuerdo el testimonio del pastor Moisés Cabrera. Él estando allí en su isla de nacimiento y estaba en la casa, y dice que él estaba ahí, estaban arreglando la casa y estaba una escalera en la parte de afuera, y hay un video de eso en el cual él subió la escalera para mirar lo que estaban haciendo y el arreglo y lo que necesitaban allá, y él subió la escalera y pareciera como si su alma hubiera seguido caminando derecho, porque él llega al último escalón, se queda, baja sus brazos y se fue. O sea, como que siguió derecho el alma y se fue con el Señor. Ya cuando cayó el solo cuerpo, y en el video se ve él subiendo y como si hubiera pasado derecho, hermano. Ya estaba listo para irse con el Señor. Y aunque es duro a veces aceptar esa situación, pero sabemos, número uno, que a todos nos toca. El asunto es que nadie sabe en qué turno van. Yo siempre que voy a un entierro siempre les digo, no sabemos quién de los que estamos aquí será el próximo que le toque, porque nadie sabe, ¿sí? A veces el más saludable es el que se va primero, y a veces el que estaba enfermo es el que ahí todavía está. ¿Por qué? Porque nadie sabe, solo Dios sabe. Lo importante es que nosotros estemos preparados, listos. Sabemos también que el Señor ya viene pronto. Hay señales, hermano, en todo, de que ya el Señor viene, ya se acerca, y que en cualquier instante va a ser el rapto de la iglesia. Y que hoy más que nunca, hermano, es inminente el rapto de la iglesia. Y hay gente que lo va a tomar el rapto de sorpresa porque no estaban preparados. Usted puede seguir sus quehaceres de la vida, ¿verdad? Hay un dicho que dice que usted debe planear como si le faltaran 100 años de vida, pero debe estar listo como si el Señor viniera ya. Así debemos estar nosotros, preparados y listos, porque en cualquier momento viene el Señor. Es increíble la cantidad de hombres y mujeres de Dios que se han ido en estos últimos años. Y sabe, es increíble. Muchísimos pastores, usted ve cantidad, hermano, que se han ido y se siguen yendo y se siguen yendo. Y uno dice, el Señor viene pronto. El Señor está recogiendo a sus ovejitas. Y somos ovejas del rebaño del Señor. Y nos llegará el turno también. Pero debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? No contaminarnos con la comida del príncipe de este siglo, con las cosas que este mundo últimamente está ofreciendo. Y necesitamos, hermano, tener esa vida y esa actitud de no contaminarnos con esa comida. Mire que dice el capítulo 1 del verso 15 al 17, que al cabo de los 10 días que hicieron de prueba de no contaminarse, hicieron allí, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de muchos. Así pues, se llevaban la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos que ese cuidarse, ese mantenerse aislado del mundo, produjo en ellos una bendición de parte de Dios. Que Dios depositara algo en ellos, que Dios colocara de su gracia en sus vidas. ¿Y qué fue? Aquí dice que debido a eso, a estos 4 muchachos, Dios
les dio conocimiento e inteligencia. ¿En qué? En todas las letras y ciencias. Dios les dio ese conocimiento. Y eso nos habla, mi hermano, de cómo es que Dios es el que pone los talentos. Dios es el que pone los dones. Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Dios lo hace. Pero ¿de acuerdo a qué? A esa propuesta que usted hace de vivir alejado de las cosas que no agradan a Dios, de la contaminación de este mundo. Porque si usted no vive apartado de eso, sino que usted vive contaminado con eso, Dios no podrá poner de lo bueno de Él y de la gracia de Él en su vida. No lo podrá hacer. ¿Debido a qué? A que si su vida no está realmente en el propósito, en el plan de Dios, una vida santa, una vida limpia, usted se está perdiendo de las bendiciones y oportunidades que Dios tiene. Mire que cuando hay alguien que está buscando a Dios y que se propone en su corazón vivir para Dios y vivir una vida agradable a Dios, una vida apartada para Dios realmente, Dios empieza a hacer cosas en esa vida. Y mire a ellos, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Esto proviene de Dios. El conocimiento, la sabiduría provienen de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguien quiere sabiduría, quiere ser sabio, quiere tener inteligencia, debe tener temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no puede haber realmente esa sabiduría que venga de Dios. El temor de Dios es fundamental si queremos que Dios haga algo más en nosotros. Pero además, a estos tres muchachos les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, mientras que a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Esto proviene de Dios. Y Él da, hermano, Él pone de su gracia, de su poder. Él pone esos talentos, esos dones. Hay gente que cree que es que no, yo soy muy brillante en la vida. No, es la gracia de Dios. Es ese regalo de Dios para nuestras vidas que Él pone en nosotros. Pero además de que Él pone de su gracia y de su poder, también debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Y seremos probados y pasaremos por dificultades y pasaremos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido de Dios pertenece a Él, es de Él, y debemos darle siempre la honra y la gloria a Él. Y vemos que aquí Daniel empezó a servir allí en el propósito de Dios para él, y lo puso en el reino. Allí lo estableció y allí lo puso en el reino. Pero a estos muchachos también Dios le abrió la oportunidad, porque eran que tenían sabiduría, inteligencia en letras, en ciencias. Fueron 10 veces mejores que los demás. Y es Dios quien exalta cuando nosotros somos fieles a Él. Pero lo que quiero llegar está allí en el capítulo 3, verso 23. Y nos habla de la prueba que vino para ellos, porque fueron probados. Y así como Dios estuvo trabajando para darles a ellos sabiduría, para ponerlos en un lugar de honra y privilegio, Dios seguía trabajando en la vida de ellos. A veces pensaríamos que Dios solo está en las bendiciones, y quiero decirle que no. Dios está en todo el transcurso de nuestras vidas, en los momentos difíciles, en la enfermedad, en la crisis, en las pérdidas, en los momentos críticos. Dios también ahí está. Solo que necesitamos aprender a oír su voz. Necesitamos aprender a saber que Él siempre estará ahí, que Él ha prometido estar con nosotros.
Y él está ahí. Y estos muchachos fueron precisamente acusados porque no se postraban ante la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho. Ellos eran jóvenes hebreos formados en el conocimiento y temor de Dios, que sabían que no se debían postrar ante ninguna imagen, y ellos lo sabían. Y cuando este rey levantó la imagen de oro puro, todo, cuando sonaba la música, todos debían postrarse ante la imagen. Pero ellos, aunque eran funcionarios del rey, no se postraron ante la imagen. Y esto inmediatamente llegó a oídos del rey. Y los mandaron llamar y le dijeron: ¿por qué no se postran? Y ellos dijeron: porque el Dios a quien tememos y servimos es el Dios del cielo, y no podemos postrarnos ante ningún Dios u hombre o nadie. No podemos hacerlo. Tenemos temor, es de Dios, y nos postramos solo delante de Dios. Así que frente a esa situación, el rey Nabucodonosor les da una oportunidad. Porque Satanás a veces quiere hacernos temblar y hacernos creer, hermano, que debemos doblegarnos ante los propósitos de él. Y en ese momento, en esa situación, cuando Nabucodonosor les da la oportunidad, les dice: ok, les voy a dar una oportunidad. Va a volver a sonar la música y los tamboriles y todo. Y ustedes se van a postrar ante la imagen. Si no lo hacen, los echaremos al horno de fuego ardiendo. Era lo que iban a hacer y era lo que sucedía si ellos no se postraban. ¿Qué sucedió? Sonó la música y ellos estaban firmes en quien habían creído, firmes en el propósito de Dios, firmes en el temor de Dios, en lo que conocían, hermano. Y qué bueno que usted se mantenga firme, que usted no se deje contaminar, ni venda sus principios, ni venda su vida, sus propósitos, nada de eso, sino que usted se pueda mantener siempre. Así el enemigo quiera, hermano, hacer lo que usted se postre ante las cosas que él quiere. Si usted teme a Dios, debe estar firme, que Dios lo va a respaldar. El Dios que estuvo con usted antes estará ahora. El que lo ayudó antes lo ayudará ahora también. Viene la situación, ellos no se postran. El rey manda a hombres fuertes a que los echen al horno de fuego. Dice que lo habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El asunto fue que aún los hombres que los alzaron para echarlos allá, al acercarse al horno, fueron quemados también, murieron los hombres. Y estos 3 varones cayeron allí adentro del horno. Si se quemaron los que los echaron, ¿qué podría esperarse de ellos que cayeron adentro del horno? Pero Dios honra a los que le honran. Dios es fiel con los que son fieles con Él. Dios conoce nuestros corazones cuando proponemos en nuestra vida apartarnos del mundo, apartarnos de las cosas de allá afuera, apartarnos del pecado y vivir para Dios. Dios lo conoce, así nadie lo esté viendo, Dios lo está viendo. Y Dios sabe. Lo bueno de Dios es que usted, hermano, esté donde esté, Dios lo está viendo. Y Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra situación. Y en esa situación son ellos echados al horno de fuego. No había esperanza para ellos. Y ellos sabían y le dicen al rey: sepa, oh rey, que al Dios al que servimos puede librarnos. Ellos le dijeron: puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, porque ellos sabían que la voluntad de Dios no es lo que ellos dijeran. La voluntad de Dios es lo que Él quiera. Y ellos lo tenían claro y le dicen: Él puede librarnos del horno, oh rey, pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar delante de su imagen. O sea, estamos resueltos. Si Dios nos libra, pues librados quedamos. Pero si no, pues allá nos morimos, pero no nos vamos a postrar. ¿Sabe qué decisión, hermano? Y esas decisiones nos habla de que eran jóvenes firmes en su decisión, así como fueron firmes para proponer en su corazón no contaminarse. Eran firmes en su decisión para no doblegarse
ante la propuesta de Satanás mismo, que quería acabar con la vida de ellos. Ellos estaban resueltos a no postrarse. Son echados al horno de fuego porque Dios los podía librar, claro que sí. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba trabajando detrás de escena. Quizás ellos, cuando ya estaban listos para ser echados al horno, pensarían que Dios ya no obró. Y cualquiera podía pensar, Dios ya no obró. Cualquiera, de pronto uno más espiritual, diría, es que es la voluntad de Dios que se mueran allá. Pero lo que ni ellos ni nadie sabía era que Dios tenía el control de la situación. Y eso es lo bueno de Dios en nuestras vidas y de le obedecer a Dios. Eso es lo bueno, que si su vida está en las manos de Dios, Dios tiene el control. Y usted podrá pasar por el horno de fuego y usted dirá, ya me tocó, ya Dios no hizo nada. No, no diga nada todavía, que Dios está vivo y Él sigue obrando. ¿Y qué pensarían ellos allí? Ya vamos a ser echados en el horno. Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Dios? Y cada vez más cerca, Dios, ¿qué vas a hacer? Pero fueron echados al horno. Y quizás, hermano, como humano cualquiera diría, Dios no hizo nada. Dios no obró. Dios no estaba por ahí. Dios no habló, no dijo nada, no vimos su gloria. Cualquiera pensaría eso. Pero mire que dice que ellos cayeron allí adentro y cayeron desatados. Y aparte de eso, dice que apareció uno allí, semejante, dijo Nabucodonosor, semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe usted que Cristo mismo apareció en ese horno? Él fue el que apareció. Ese cuarto que veía allí, porque echaron a 3 y el rey se asombra y dice, pero no echaron a 3 atados allí, yo veo a 4 que están sueltos y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe? Caer allí, hermano, en un horno de fuego ardiendo 7 veces, que se quemaron los que los echaron, y ellos caer allí. Usted se imagina lo que sentían al ver las llamas, al ver que les pasaban por su cuerpo, pero que no les pasaba nada. Era la gloria misma de Dios, la presencia misma de Dios que ha prometido, hermano, así como nos lo prometió a nosotros, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa misma presencia de Cristo se apareció allí en medio de ese horno. Y si se apareció en medio de ellos, se puede aparecer en medio de nosotros. Puede ayudarnos en medio del horno más difícil y de la situación más crítica que podamos estar pasando. Él también se puede aparecer. Él también puede estar ahí, hermano. Quizás hoy usted no tiene un horno físico, pero sí, hermano, hay situaciones que a veces nos llevan a nuestra vida a sentirnos en un horno, a sentirnos que hasta ahí llegamos, a sentir que no hay nada más después de eso, a sentir, hermano, que no hay una salida, que quizás Dios no dice nada, que quizás Dios no está obrando, que quizás Dios no hace algo, pero sabe, Dios está obrando. Dios está ahí, Él está ahí, hermano, y en medio del horno Él se dejó ver. Él siempre estuvo ahí. Pero ¿sabe dónde lo vieron? En el horno. Dios siempre está con nosotros, siempre. Pero ¿sabe cuándo lo vemos? En el horno de las dificultades. En el momento más crítico, cuando ya pensamos que ya no hay salida ni solución, ahí es donde lo vemos. Ahí es donde podemos, hermano, verlo. Y todos lo vieron, no solo Sadrach, Mesach y Abednego lo vieron, el rey también lo vio. Y el Señor siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo tras escena. Él siempre estuvo llevando todo. Él sabía que había un milagro para ellos. Y mire lo importante que es dejar que Dios obre. Porque cualquiera pensaría, se hubieran escapado, ¿verdad? Se hubieran volado, hubieran hecho otra cosa. Pero sabe que cuando nosotros esperamos en Dios, podemos ver la gloria de Dios.
Podemos ver milagros de Dios. Hoy día ya no vemos milagros porque siempre nosotros nos adelantamos. Siempre nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no esperamos que sea Dios quien termine de hacer la obra que Él ha iniciado para ver esos milagros. Y esa gloria de Dios se manifestó allí, tanto que el rey terminó cambiando su actitud. Después de su actitud feroz y terrible que tenía de matarlos allí, luego cambia y se acerca, dice que se acercó al horno y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Cambió. Dios cambia, hermano, las cosas, las situaciones más difíciles que podamos estar pasando, Él tiene el poder para cambiarlas. Y el rey los manda a llamar y dice que cuando salieron del horno, ni olor a fuego, ni a humo, nada, ni los cabellos se quemaron, nada, hermano. Y uno dice: ¿cómo pasó eso? Porque el que apareció allí es más poderoso que el fuego, es más poderoso que los reyes, es más poderoso que los problemas, es más poderoso que cualquier cosa que pueda pasar en esta tierra. Él es el más poderoso. Él es el que hizo todas las cosas, hermano, y Él es el que ha prometido estar con nosotros. Dios es tan real, tan verdadero, tan grande, tan especial, que Él siempre ha estado a nuestro lado, y la Biblia lo dice, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo vemos en los momentos difíciles. Usted verá a Dios obrando. Quisiéramos verle siempre, aunque siempre está ahí. Es en esos momentos cuando usted quizás está angustiado, es cuando su alma se aflige, cuando usted no sabe qué hacer, cuando entramos en ese momento de corazón contrito. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Sabe que cuando nuestra alma se humilla, cuando nuestra alma como que se arruga allí, que ya no sabe qué hacer, podemos ver esa gloria de Dios. Hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Hemos escuchado la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Cuando nosotros de verdad proponemos en nuestra vida vivir para Dios y dejar que Dios trabaje detrás de la escena. Que aunque no lo veamos, Él está trabajando y Él está llevando las cosas a su manera. Recuerde cuando Lázaro le dijeron al Señor: Señor, Lázaro está enfermo, enfermo de muerte. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se demoró más. ¿Por qué se demoró? Porque Él sabía que ahí iba a haber un milagro de resurrección. Si el Señor se hubiera ido ya, solo hubiera habido una sanidad. Pero ¿por qué es tan importante la resurrección de Lázaro? Porque llevaba 4 días de muerto. Y era más asombroso el milagro. Y el Señor quería que todos ellos pudieran creer en ese poder. Hay cosas que no entendemos nosotros, pero el Señor tiene todo bajo control. A Él no se le queda ni un detalle suelto. Él todo lo tiene bajo control. Él todo lo está llevando y todo está trabajando en aquellos que ponemos nuestras vidas en las manos de Él. Si usted quiere que Dios cumpla sus propósitos, haga su voluntad y ver esa gloria de Dios y verlo, hermano, que Él está allí, deje que Él siga trabajando allí detrás de la escena para que usted se dé cuenta que siempre ha estado ahí y que los milagros provienen de Él, que las sanidades provienen de Él, que las cosas grandes vienen de Él, que Él hace maravillas y milagros en nuestras vidas. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, en esta hora. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y vamos a decirle hoy al Señor que así como se apareció en ese horno de fuego, se aparezca en nuestras vidas. Quizás hay personas aquí que necesitan un milagro. Quizás hay personas que solo un milagro es lo que necesitan. No sé qué milagro usted necesita. No sé en qué situación usted se encuentra.
Quizás hay alguien que necesita un milagro. ¿Por qué no levanta hoy sus manos y su oración y le dice al Señor: Maestro, yo necesito un milagro. Yo necesito, Dios, que tú obres en mi vida. Yo necesito que tú obres a mi favor. Dios está trabajando. Él está tras la escena trabajando. Tú piensas que Dios no ha estado ahí, pues Dios ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Solo confía. Solo ponte en las manos del Señor. Solo dígale: Dios, mi vida está en tus manos. Y empezarás a verlo. Empezarás a verlo manifestado en tu vida. Empezarás a ver a ese Cristo de poder, ese que se apareció en el horno allí en Babilonia, ese que se apareció frente a la tumba de Lázaro para que fuera resucitado. Ese mismo Cristo está en este lugar. Y si tú pides un milagro recibirás. Yo no sé cuántos en esta hora pueden pedirle un milagro a Dios. Lo que para los hombres es imposible, ¿sabe? Nosotros no podemos hacer milagros, pero hay un Dios que conozco, que es real y verdadero, que puede sanar enfermos, ha resucitado muertos, así que tiene el poder para hacer la obra en su vida. Solo pídale a Él, ponga esa fe en Él y crea que Él puede hacer un milagro en su vida. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice en esta hora: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. vamos, dilo. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Vamos, dilo. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja. Él trabaja para los que confían. Camina contigo De noche y de día. Levanta. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí con sus manos en alto, dígale: Dios, yo sé que voy a recibir un milagro. Quizás hay dudas en su corazón, como humanos que somos, pero si usted tiene fe, Dios va a hacer un milagro. Dice la Biblia que al que cree, todas las cosas son posibles.
Y si usted pide un milagro recibirá de parte de Dios. Dios es grande, fiel y todopoderoso. Señor, estamos agradecidos porque nos regalas de tu presencia, de tu amor y misericordia. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que haces, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que le regale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Si es para Dios, hágalo mejor, mi hermano. Déselo a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Quiero pedirle Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.